Información del ámbito económico, ya está con nosotros Esteban Lafuente. ¿Y qué le voy a preguntar, Esteban? ¿Cómo cerró el dólar? ¿No? Y Un día complicado, ¿cómo decías, cerró? no preocuparse. Bueno, hoy fue un día sí preocupante, una suba importante del dólar, cerró a 65 el precio de venta al público en el Banco Nación. 5 pesos en lo que va de esta semana. En la semana, sí, más de un 8% subió el dólar en esta semana. Algunas entidades incluso estuvo por encima de estos 65, que replicó lo mismo que había pasado ayer, un contexto de mucha demanda de dólares, mucha gente en los bancos también yendo a buscar depósitos, yendo a comprar dólares, sobre todo para cubrirse en la incertidumbre que puede haber con el resultado, no solo el resultado de las elecciones el domingo, sino las medidas o el escenario económico que pueda generarse a partir del lunes. Eso es lo que estuvo detrás de este movimiento. El Banco Central volvió a intervenir y replicó el esquema que había mostrado ayer cuando vendió más de 340 millones de dólares. Esta vez hubo 4 subastas, una quedó desierta, pero 220 millones de dólares fue el monto que el Banco Central subastó. Y así todo no se logra controlar. Y así todo no se logró controlar la suba, tal vez sí morigerarla, en un contexto donde la demanda de dólares de los ahorristas, tengamos en cuenta que el cepo sigue vigente, entonces las empresas no pueden comprarlo. De hecho, recurren a estos mecanismos como el contado con liquidación y el MEP, que estaban también en alza, pero no una brecha que se haya disparado. Lo que sí hubo hoy fue una suba del tipo de cambio del ¿Y esto qué oficial. significa, digamos, ¿no? Que el dólar aumenta porque va comprando el pequeño ahorrista, el que puede comprar algo. Exacto, sí, y también porque hay mucha gente que tenía sus depósitos en dólares y los retira, y como toda una cuestión de cubrirse ante eventuales movimientos del dólar que puedan ocurrir. O sea, la gente que tenía dólares en su cuenta, algunos los está retirando. Claro, que se había calmado. Esto después de las PASO había habido un movimiento muy importante, una salida de depósitos muy importante, que al poco tiempo con las medidas de reperfilamiento de la deuda y después sí con el cepo y el control de cambio se había logrado atenuar. No cancelar, pero sí atenuar. Bueno, en esta cuestión de acercarse a las elecciones, hubo también un despertar de ese movimiento, mayor demanda de dólares, y es lo que termina generando esta suba del tipo de cambio. Ahora, tengo una consulta. ¿La gente que va a comprar los dólares va necesariamente al banco o lo hace a través de home banking? No, hubo de todo. La gente que lo puede hacer por home banking lo hizo por home banking. Quienes también fueron a los bancos seguramente era para retirar el dinero, no para hacer la compra, porque por plataformas electrónicas se podía retirar. Sí era una imagen habitual en el microcentro y en bancos de diferentes lugares de la ciudad, con bastante gente en el banco yendo a cubrirse por las dudas, esperando a ver qué es lo que puede ocurrir, insistimos, no solo con el resultado de las elecciones, sino en la cuestión política vinculado a cómo se pueden vincular o hasta qué punto coordinar las dos fuerzas más votadas, pensando en una transición hacia un nuevo gobierno. Eso es lo que está detrás, porque es cierto que en este contexto de un día el Banco Central vendiendo 346 millones de dólares. Al día siguiente, como hoy, 220 millones más un pago de letes que estaba pendiente de alrededor de 200 millones más. Es un ritmo insostenible pensando en que se mantengan las reservas. Por eso es que, más allá de esta intervención, buscando que el dólar no se escape tanto, es necesario ver qué tipo de cooperación política hay para que esta situación se frene, porque O sea, lo que vos decís es que sería fundamental que más allá de lo que ocurra el domingo, quien resulte ganador, y si es Alberto Fernández mucho más, que el diálogo entre Alberto Fernández y Macri sea fluido, sea interesante, y entre los dos decidan el rumbo de la economía. Claro, y que se disipe esta incertidumbre, que es lo que está detrás de esta dolarización, esta demanda de dólares, bueno, no sabemos qué puede llegar a pasar. Lo importante sería que a nivel político, a nivel dirigencial, se disipe la incertidumbre de cuál sería, sea con nuevas medidas, sea con algún enfoque, pensando en el tema de la deuda, con el FMI, pero detrás de esta incertidumbre que habitualmente pasa en contexto de elecciones, donde sube el dólar por ahorristas que deciden desprenderse de pesos, seguir al dólar, una cuestión de seguridad. Claro, para protegerse. Sí es cierto que en este contexto la incertidumbre es lo que está incentivando aún más este movimiento. Ahora, te preguntaba, ¿qué pasa con los bancos digitales, sobre todo teniendo en cuenta el fin de semana, digamos? ¿Transacciones se van a poder hacer? Sí, a cada una. No hubo nuevas medidas oficiales en cuanto a cómo intervenir en el mercado, pero es cierto que habían cobrado mucho auge en el último tiempo estas plataformas de sociedades de bolsas online, aplicaciones o bancos digitales, 100% digitales, que tenían la ventaja para muchos de poder operar 24 horas, comprar y vender dólares libremente. Sábado, domingo. Exacto. Lo que se vio en estas jornadas es que algunas de estas entidades ya comunicaron a sus clientes que van a restringir, sea en forma total, la operación de compra y venta de dólares hasta el lunes o más adelante, o acotar los montos.
como una cuestión también de evitar la incertidumbre y ver lo que puede pasar, teniendo en cuenta, un caso como testigo, lo que fue en las PASO, que cuando se conocen los primeros resultados de las elecciones, en estas aplicaciones, si bien no había tipo de cambio oficial, porque los bancos abrían el lunes siguiente a las 10 de la mañana, ya se veía una suba del 6% inmediatamente en esa misma noche, de un dólar que ya estaba por encima de los 48 pesos cuando había cerrado el viernes anterior a 45. Y el lunes llegó a 60. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta este antecedente, muchas entidades lo que plantearon es limitar la operación de compra y venta de dólares, que es uno de los principales activos de por qué muchos usuarios decidieron abrirse cuentas en estas plataformas, porque más allá de la inversión de comprar acciones o bonos, algo más técnico, la posibilidad de comprar dólares algunos centavos o algún peso más barato que lo que se consigue en el banco era su principal oferta para los clientes, se limitó para este fin de semana y pensando en el lunes, y hay que ver qué es lo que ocurre cuando se conozcan los resultados y haya algún tipo de tendencia más en el mercado. Pero además en varios sectores sigue pasando lo mismo. Yo ayer hablaba con una persona que me decía, tengo que irme del departamento en el que estoy, y llamé para fijar un valor, señar un departamento y poder alquilar uno nuevo. La persona de la inmobiliaria le dijo, mira, el dueño quiere hacer un parate hasta la próxima semana como mínimo. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea a qué precio ponerte un alquiler, por ejemplo. El precio de un alquiler, insumos importados, repuestos. Todo está frenado. Materias primas para panaderías en supermercados, nuevas listas de precios. Está todo en la incertidumbre pensando en qué es lo que puede pasar con este movimiento del tipo de cambio y teniendo en cuenta sobre todo el antecedente de las PASO, donde un resultado impactó directamente en la cotización. Por eso es que pasa esto que vos comentabas de que la incertidumbre de los precios hace que todo se suspenda, incluso como estas aplicaciones, que su principal tal vez activo es este servicio, lo suspenden para evitar inconvenientes o, como había pasado antes, que tal vez el precio estaba y cuando alguien quería efectuar una compra de dólares, había una prohibición en el sistema. Gracias, Esteban, como siempre.